Me corresponde hablar cuál es la mejor imagen para haciendo una comparación entre la ecografía y la resonancia. Para esto, pues vamos a definir la endometriosis profunda infiltrativa, que corresponde a la extensión del tejido del endometrio por fuera de la cavidad endometrial. Esta enfermedad genera una afectación sistémica y generalmente se comporta en forma de nódulos que tienen un potencial de invasión, fibrosis y disrupción del tejido normal que rodea la lesión, con profundidades que son mayores a 5 milímetros y de típica localización en la pared de la vejiga, el intestino, los ligamentos uterosacros y los septos que separan los compartimentos, el fornix anterior, el posterior y la vagina. En cuanto a la endometriosis infiltrativa, es muy importante que en la actualidad hay el consenso en que esta paciente debería ser vista y tratada en un centro especializado para endometriosis debido a la severidad de la enfermedad y a todo el proceso multidisciplinario por especialidades que requiere este tipo de patología, en donde intervienen múltiples especialidades, como lo vamos a ver. Además de eso, se recomienda que la paciente sea vista en un centro de imágenes avanzadas tanto por ultrasonido como por resonancia, y esto pues ha sido posible gracias a la evolución del ultrasonido y de la resonancia magnética ginecológica y del entrenamiento mismo también que han tenido diferentes profesionales para poder realizar este tipo de examen. Básicamente en nuestra unidad nosotros unimos nuestra unidad de ultrasonido con la unidad de radiología, con el departamento de radiología, así como también con los médicos tratantes, los cirujanos mínimamente invasivos, que esto nos permite pues básicamente hablar el mismo idioma y trabajar en conjunto para bien obviamente de la paciente, haciendo una retroalimentación de lo que hemos reportado por imágenes y de lo que finalmente fue visto en cirugía. De esta manera, nosotros en general asistimos al ultrasonido y tratamos de asistir también a los procedimientos quirúrgicos para poder ver, digamos, con otros ojos, en este caso para nosotros que hacemos ultrasonido y los radiólogos que hacen pues su resonancia magnética, poder ver las imágenes ya pues en vivo. Pero entonces la pregunta que nos reúne el día de hoy: ¿ultrasonido o resonancia? Y vamos a responderlo pues durante esta conferencia. Básicamente, para hacer un mapeo prequirúrgico de esta endometriosis necesitamos de estas imágenes avanzadas, y esto nos permite básicamente hacer un planeamiento detallado de acuerdo a los hallazgos y poder estadificar realmente en qué severidad se encuentra la paciente de la que estamos hablando. Estas imágenes tienen una precisión diagnóstica muy alta y, como lo decía antes, requieren de un equipo multidisciplinario para poder brindar a la paciente la mejor atención. ¿Qué es lo que pretendemos con esto? Hacer una óptima citorreducción de la endometriosis, ojalá en la primera cirugía, para no tener que tener una paciente, la típica, que tiene 3, 4, 5, 8 cirugías que afectan no solo su calidad de vida, la exponen a lesiones de los diferentes órganos que rodean la endometriosis o que igualmente la comprometen, sino que también pueden afectar, por ejemplo, su fertilidad. Entonces, esa óptima citorreducción va a depender obviamente del diagnóstico y de lo que nosotros podamos brindar en certeza para el cirujano pues que va a intervenir a esta paciente. De esta manera pues se pueden disminuir también las complicaciones si este cirujano no llega a su cirugía y se encuentra pues con un escenario no esperado, y reduce obviamente también el tiempo quirúrgico. Dentro de las especialidades que involucran la endometriosis, pues tenemos el concurso de urología cuando hay lesiones que pueden comprometer la vejiga o, por ejemplo, los trayectos de los ureteres. También el equipo de colon y recto cuando tenemos lesiones que requieren realizar, por ejemplo, un shaving o hacer una resección local pues, de la lesión de acuerdo a la severidad. Y obviamente pues los cirujanos ginecólogos
laparoscopistas que se encargan de evaluar y de tratar este tipo de pacientes. Entonces, durante esta conferencia, pues vamos a revisar varios estudios que, pues, la verdad, han aumentado en los últimos años de manera muy importante porque es un tópico que está en constante desarrollo en la actualidad. Yo les he traído aquí, pues, los que me parecen más importantes que vamos a ir revisando durante el transcurso, pues, de esta conferencia, pero de manera muy rápida lo que quiero decirles es que tanto la ecografía para endometriosis profunda con preparación de colon, como la resonancia magnética, en términos generales son muy similares. Hay alguna que sirve para algo más y la otra que sirve para otras circunstancias, pero en general y el resumen global de esto es que son complementarias y tienen una capacidad diagnóstica muy similar. Para hablar inicialmente del ultrasonido, pues es la primera línea de valoración, tiene un bajo costo y una accesibilidad que es muy importante, aún en países en vías de desarrollo como nosotros. Es un estudio no invasivo que está bien tolerado por la paciente y nos permite entender la localización anatómica de la endometriosis profunda. Es mucho mejor el ultrasonido para valorar, por ejemplo, las adherencias y los dolores en lugares específicos y, sin embargo, pues requiere de una curva de entrenamiento larga para poder lograr, digamos, una experiencia suficiente para poder identificar las lesiones que nos ocupan. Tiene una alta precisión con una sensibilidad del 79% y una especificidad del 96%, de acuerdo al último reporte de Cochrane, con una dificultad diagnóstica importante en las lesiones que tienen menos de 1 centímetro, sobre todo si son menores a 5 milímetros, pues ya implica para nosotros un reto muy importante identificar este tipo de lesiones. Definitivamente se mejora la precisión del ultrasonido cuando aplicamos un contraste transvaginal, que puede ser gel o solución salina. Nosotros preferimos gel porque permanece un poco más en la vagina y nos permite un poco más de tiempo para poder evidenciar las lesiones. Tiene una resolución teórica mejor para evaluar las lesiones del recto sigmoide, que puede llegar hasta superior del 85%, con una resolución equivalente a la resonancia en torus uterino, vejiga, ureteres y en el fondo de saco posterior, y tiene más bajo rendimiento en las lesiones que involucran los uterosacros y el fornix posterior. Existe otro método que también está descrito por ultrasonido y ecografía, pues que es la ecografía unida a la endoscopia transrectal. Tiene una mejoría diagnóstica en determinar las capas del intestino que están afectados y en poder determinar un poco con mayor precisión la distancia de la lesión al margen anal. Sin embargo, este tipo de ultrasonido transrectal y guiado también por endoscopia o la endoscopia concomitante es un poco más costoso porque requiere que la paciente tenga al menos una sedación, pues porque como ya se imaginarán es un procedimiento bastante molesto para la paciente en general y la mayoría de las guías pues prefieren que se haga bajo sedación. En cuanto a la resonancia, tenemos que presenta una sensibilidad del 94% con una especificidad del 77% y definitivamente es el método diagnóstico en elección cuando tenemos una paciente que tiene además una miomatosis uterina asociada, que es muy frecuente la asociación con endometriosis, sobre todo si es una miomatosis uterina importante. Cuando estamos sospechando lesiones que sean extrapélvicas, por ejemplo, lesiones de los ureteres, pues digamos que está indicada la resonancia casi que en primera instancia. Aquí tenemos estos otros dos artículos que también pues nos mencionan esta comparación y este primero que fue publicado en el 2022
dice algo que me parece muy importante y es que más que el método diagnóstico utilizado y aplica para cualquiera de los dos, tanto la resonancia como el ultrasonido, lo que más importa en realidad es la experiencia en el diagnóstico de endometriosis que tiene el profesional que realiza el estudio y lo lee. Entonces, eso sí es muy importante y como les decía, la curva de entrenamiento es alta. Para nosotros los ginecólogos que realizamos estos ultrasonidos y también para los radiólogos, porque pueden estar allí las imágenes, pero no identificarlas en primera instancia. Entonces, esta parte me parece súper, súper importante. Y este otro último artículo, que es tal vez el último que ha salido y que trata de hacer como un léxico común para los radiólogos que realizan la resonancia, intenta también determinar cuál es la manera de poder reportar de manera un poco más específica para los ginecólogos que van a hacer el procedimiento quirúrgico la topografía exacta de dónde está la lesión. Entonces, ellos proponen que no solamente se dividan los compartimentos en anterior, posterior y medio, sino que también lo lateralicemos, es decir, anterior lateral izquierdo, anterior central, anterior lateral derecho y así sucesivamente como lo ven en la imagen. Y de acuerdo a esa localización, pues ponen la localización topográfica de cada una de las estructuras anatómicas que deberían pertenecer pues a este tipo de compartimentos. Vamos a ver más adelante que nosotros en realidad pues estamos utilizando la clasificación en CIAN y pues bueno, cada grupo de endometriosis trata de organizarse pues de la manera más adecuada. Este pues es un consenso importantísimo que deben ustedes todos revisar, que son las guías del ESRE para endometriosis, también publicado pues un poquito más de un año, y ellos dan un valor clínico muy importante a las imágenes en todo el proceso de evolución del diagnóstico por endometriosis, en donde antes pues era la laparoscopia el gol estándar de diagnóstico y ahora definitivamente son las imágenes por ultrasonido y resonancia, que como ya vamos sabiendo en esta conferencia, pues son complementarias y tienen sus indicaciones específicas. Cuanto al protocolo de evaluación, nosotros hacemos siempre una anamnesis enfatizando en los síntomas que pueda presentar la paciente para tratar de tener una idea un poco más cercana de qué es lo que nosotros deberíamos evaluar de manera mucho más detallada. Y no quiere decir que no detallemos el resto, pero sí la anamnesis nos permite ser un poco más específicos y más estrictos de acuerdo pues a los síntomas que nos refiere la paciente para nosotros buscar las lesiones. Nos permite también enfocarnos por compartimentos de acuerdo a los síntomas que esta paciente presente y nosotros hacemos siempre la preparación intestinal que se ha visto que mejora las tasas de diagnóstico por ultrasonido con 2 días de dieta de bajos residuos, que sea pobre en grasa, fibra y lactosa, un trabat oral el día anterior al examen en la noche y un trabat rectal el día del examen. Si además tiene estreñimiento, le adicionamos bisacodil. Hacemos un tacto vaginal previo al inicio del ultrasonido, que como ginecólogos nos permite hacernos una idea muy clara de con qué nos vamos a encontrar en cuanto a la movilidad del útero y de los anexos, en cuanto a lesiones que pueden estar localizadas alrededor del cérvix o en los fornixes, y nos permite tener una evaluación un poco más detallada. Instilamos no en el principio del examen, pero sí cuando ya vamos a ver los diferentes septos que separan los compartimentos, 60 cc de gel intravaginal para mejor visualización en el compartimento posterior sobre todo. Y básicamente nosotros seguimos el consenso de términos y definiciones y características por ultrasonido de los diferentes fenotipos de endometriosis que corresponde al grupo IDEA. Y este pues tiene un orden donde hacemos la evaluación detallada de las diferentes estructuras pélvicas. Entonces evaluamos el útero y los anexos como primera medida y
también los hallazgos que nos hacen pensar que esta paciente puede tener una endometriosis profunda o unos hallazgos mucho más severos en su evaluación. Entonces, en presencia de endometriomas ováricos bilaterales, debemos evaluar cuidadosamente la presencia de adherencias pélvicas, la presencia de signos de adenomiosis. Cuando tenemos endometriomas izquierdos, estos tienen mayor asociación con compromiso uterosacro ipsilateral y endometriosis profunda. Los endometriomas bilaterales también tienen una gran asociación con obliteración del fondo de saco y con la imagen del beso ovárico, y la adenomiosis una alta asociación también cuando tenemos el signo del interrogante con lesiones a nivel del torus uterino. Entonces, digamos que estos ya hallazgos nos hacen pensar un poco más en detalle qué puede pasar con esta paciente y con qué nos vamos a encontrar. Por ejemplo, en el caso de la adenomiosis, donde por ultrasonido evaluamos los diferentes signos, como por ejemplo la discordancia en el tamaño de las paredes miometriales, un útero globoso aumentado de tamaño, los quistes intramiometriales, como lo vemos acá, por ejemplo, en este video, y ya nos hace pensar que esta paciente puede tener un compromiso más extenso, mayor de las diferentes estructuras pélvicas. Aquí lo vemos también en su asociación con miomatosis, que es supremamente frecuente. Y luego, en el caso de los anexos, en donde tenemos los ovarios, en donde vemos la clásica imagen en vidrio esmerilado que nos permite pensar en que se puede tratar de una alteración de tipo endometrioma por una imagen de reconocimiento inmediato que tenemos por este tipo de visualización. Como lo vemos acá, por ejemplo, este es un gran endometrioma con la clásica imagen en vidrio esmerilado, y si lo comparamos con la resonancia, que es lo que nos reúne esta tarde, pues vemos cómo acá está el útero y también se evidencia con la diferente secuencia la imagen que corresponde pues al mismo endometrioma que estamos viendo por ultrasonido. Aquí con otra secuencia diferente y ya pues en el proceso quirúrgico de la paciente. Evaluamos marcadores suaves como son la presencia de un dolor específico o puntual, en donde llevamos el transductor, y la presencia o no de la movilidad ovárica, que nos hace pensar en adherencias. El signo del deslizamiento uterino, que lo hacemos de manera bimanual para evaluar justamente esa movilidad del útero. Y luego hacemos la evaluación de la endometriosis profunda por compartimentos. Entonces, básicamente nosotros tenemos estos tres compartimentos que involucran pues el compartimento anterior, en donde tenemos pues básicamente la vejiga, el compartimento medio, que corresponde a todo lo que tiene que ver con la vagina y cervix, el útero y los fornixes, y posteriormente el compartimento posterior. Entonces, para la evaluación vesical que vemos acá, encontramos pues las paredes vesicales que pueden estar afectadas por la endometriosis. Esta es una pared vesical normal, y luego podemos ver acá cómo sale la orina hacia el ureter, haciendo el jet desde pues, el ureter a la vejiga. Aquí lo vemos con Doppler, y esta es la imagen del ureter que hace su típico movimiento de reptar, como lo van a ver acá. Aquí llena el ureter, miren lo bonito, y luego al final pues repta, y lo evaluamos de manera bilateral, evaluando también los ureteres en su salida a nivel de los riñones en este trayecto medio y posteriormente en el trayecto inferior a nivel de la vejiga. Aquí vemos este caso. ¿Por qué? Aquí estamos.
de una paciente que presentaba un dolor importante a nivel de su pelvis con la presencia de su menstruación, múltiples síntomas urinarios, disuria, urgencia, etcétera. Y pues encontramos esta imagen que ustedes pueden ver muy grande y que corresponde pues a este nódulo grandísimo de endometriosis a nivel de la pared de la vejiga. Esta paciente fue evaluada entonces por resonancia en nuestro grupo de radiología, en donde también se evidencia claramente la imagen que compromete la pared vesical, como podemos verlo en estas diferentes reconstrucciones. Es llevada a cirugía, le hacen una resección amplia de su pared del domo vesical y pues una reconstrucción. La paciente queda con sonda por 3 semanas, pero ya pues se encuentra en adecuadas condiciones y buscando bebé. Una paciente que estaba para estudio también de fertilidad. En cuanto al fornix anterior y posterior, evaluamos los tabiques vésico-vaginal y recto-vaginal, que con la presencia de la gel pues nos permite una adecuada visualización. Como ustedes pueden ver acá, esta es la vejiga, la vagina llena de gel, que son todas estas bolitas que ven acá, y los tabiques, en este caso el vésico-vaginal, el fornix anterior, que corresponde a este ángulo entre la vagina y el labio anterior del cérvix. La evaluación del septo recto vaginal, que vemos acá en todo su trayecto completo y que une pues la vagina con el recto. Y estos pues son los 3 compartimentos por ultrasonido, el anterior, el medio y el posterior, que se ven muy claramente. Vamos a ver esta otra paciente que tenía 41 años con un dolor pélvico incapacitante de 12 años de evolución. Una paciente que tenía como síntoma principal la disquexia, que generalmente se agudizaba en el tiempo de su menstruación, 2 cesáreas y 3 laparoscopias, en donde la última muestra una pelvis sellada y no pudieron pues prácticamente hacer nada extra institucional. Entonces ya con esa anamnesis nosotros debemos pensar pues que esta paciente puede tener un compromiso a nivel del intestino muy importante y vamos a empezar pues a medir las lesiones como ustedes lo pueden ver acá. Entonces tendrá un compromiso de su compartimento posterior y general, pues las imágenes las vemos como las que ustedes ven acá. Entonces, esta es la ecografía de la paciente, en donde vemos un útero con el signo del interrogante que habíamos hablado anteriormente para la adenomiosis, que se ve claro, en donde evidentemente, pues además tiene una obliteración del fondo de saco posterior, y este pues es el caso de la paciente, en donde vemos qué gran lesión que tiene con esta imagen típica y clásica en forma de penacho de indio, que permite pues pensar en este caso pues que se trata de una lesión muy extensa que compromete pues la totalidad de las estructuras del recto en esta porción. Entonces aquí lo podemos ver. Recuerden esta imagen así como en penacho de indio, que se las voy a mostrar ahorita también. Y pueden ser las imágenes así como ustedes las pueden ver de manera gráfica para que las entiendan de una manera un poco más clara. Esta es la imagen de nuestra paciente y aquí le hicimos su resonancia con 2 reconstrucciones diferentes, en donde se evidencia pues la gran lesión que compromete el recto y que se mete en esta paciente pues a su pared rectal. Y hace esta imagen, que es la clásica, la que está descrita en la literatura, que es la imagen del reno con penacho de indio. Y es esa imagen pues que estábamos viendo anteriormente en esa paciente. En resonancia ellos lo describen como si fuera una imagen en champiñón que se mete y pues afecta la totalidad del espesor de este recto.
También tenemos endometriosis de pared abdominal, que también les hemos hecho los 2 exámenes, como en este caso, una paciente con un severo dolor por 7 años posteriores a su cesárea, en donde con cada vez que venía la menstruación, pues tenía, mejor dicho, prácticamente una incapacidad completa de sus actividades por un dolor severo que ella reportaba como urente e incapacitante, y efectivamente, pues durante su ultrasonido para endometriosis identificamos, además de otros compromisos de endometriosis, esta endometriosis de la pared abdominal, que es la que ustedes pueden ver también acá en la imagen por resonancia. Entonces, esta paciente se le reseca su lesión y también mejora de manera significativa. Entonces, en resumen, nosotros hacemos pues esa evaluación por ultrasonido, como haciendo una especie de checklist en donde evaluamos pues cada una de estas estructuras con el protocolo IDEA que les comentaba. Y como les decía antes, finalmente pues mencionamos esta clasificación de ENCIAN que nos permite hacer una unificación por sistema para los grupos diagnóstico y terapéutico. Entonces, se utiliza tanto en ultrasonido como en resonancia y también en cirugía. Entonces, cada una de las estructuras que se van encontrando afectadas, pues van siendo llenadas también como en un checklist que ya les voy a mostrar, y nos permite evaluar la distribución anatómica de esas lesiones por endometriosis. Entonces, fíjense ustedes que ellos clasifican de acuerdo a la localización de la lesión, por ejemplo, a nivel del peritoneo, y entonces le adicionamos la letra P al informe. Será P1 si tiene menos de 3 centímetros, P2 si está entre 3 y 7 centímetros y P3 si es mayor de 3 centímetros, la lesión que podemos evidenciar en cualquier parte del peritoneo pélvico. Afectación ovárica, que corresponde a la O, tenemos que identificar si es izquierda o es derecha, y nuevamente O1 si tiene menos de 3 centímetros, O2 entre 3 y 7 centímetros, y O3 mayor a 7 centímetros, en donde pues nuevamente lo ponemos dentro del informe. Fíjense ustedes aquí, O izquierdo o derecho. M, si el ovario se perdió por alguna razón o si definitivamente no podemos identificar el ovario por alguna condición específica. En cuanto a las trompas, entonces también reportamos si presenta adherencias, cómo es su movilidad, y se les hace, en el caso pues de la cirugía, el test de permeabilidad, y nuevamente decimos si es izquierdo o es derecho. Y será pues T1, se involucra solamente de la pelvis a la pared. Será T2 si además se une al útero, o T3 si fuera de eso involucra otro tipo de adherencias, como por ejemplo el intestino. En cuanto a la A, para evaluar ahora la endometriosis profunda, pues se refiere al espacio retrovaginal, vagina, y el área retrocervical. Medimos las lesiones en su porción más longitudinal y vemos acá pues que será A1 si la lesión es menor a 1 centímetro, A2 si tiene entre 1 y 3 centímetros y A3 si es mayor de 3 centímetros. En el B se refiere a los ligamentos uterosacros cardinales y a la pared pélvica, y también nuevamente medimos en su eje más longitudinal tratando de decir si es derecho o es izquierdo. Y nuevamente B1 si tiene menos de 1 centímetro, B2 si la lesión es de 1 a 3 centímetros, B3 si tiene más de 3 centímetros, y pues en la localización de estos ligamentos que hemos mencionado. Para el recto corresponde el C, y nuevamente será C1 si tiene menos de 1 centímetro, C2 de 1 a 3 centímetros, C3 mayor a 3 centímetros, y se dice pues la localización de la lesión tratando de identificar a qué longitud se encuentra del recto. Y finalmente tenemos pues la F, que será A para adenomiosis, F para la vejiga, F
para intestino o la F para el uréter, es decir, para las endometriosis profundas que pueden involucrar diferentes estructuras como las que estamos viendo acá, y pues ya una diferenciación de localización extrapélvica si se trata del diafragma, de los pulmones o de los nervios, que obviamente lo haremos en el momento pues de la cirugía. Básicamente esa es la clasificación que nosotros estamos implementando en los últimos 2 a 3 meses para unificar los conceptos y el reporte tanto por ultrasonido, y que será llevado igualmente a la parte de la cirugía. Y en resumen, pues definitivamente son dos métodos complementarios, tanto el ultrasonido como la resonancia, cada uno con sus indicaciones específicas, pero muy importantes dentro del proceso diagnóstico de la paciente que sufre de endometriosis y que va a ser llevada a un procedimiento quirúrgico y que requiere de nuestro mayor esfuerzo para ser lo más detallados posibles y tratar de lograr pues este objetivo de que la paciente sea llevada una sola vez a cirugía. Muchas gracias.